Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar un momentito. Le voy a dar la pauta a la administración de la sesión a Jaime, ya nada más que se integre y ya él ya les irá apoyando para la parte de la presentación de del doctor Juan. Gracias. 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 Para servirles. Compañeros, de los que ya están conectados, por favor apóyennos. Si habían enviado invitaciones, nos va a ayudar muchísimo si les reenvían el nuevo link a sus invitados, de favor. Muchas gracias. Listo, Jaime, ya está. Ya cualquier duda aquí con Jaime, por favor. Yo voy a hacer una actividad, pero estoy aquí al pendiente también. Ok, si me puede dar el perfil de anfitrión Rosa Bendaño, de favor. Y con todo gusto las apoyo. Rosa Bendaño, ¿a poco la puse yo? Rosario Avendaño. Ah, No sé Rosy, si puede entrar. te puse por error. La puse yo, Jaime, por error. Ah, ok. No, pregunto porque yo te había puesto a ti. Yo creo que sí te has de haber equivocado de contacto. Rosario, vete por favor a donde dice participantes Sí. y donde está mi nombre, presiónale y te va a aparecer una opción que dice más Ajá. y ahí selecciona hacer anfitrión, por favor. A ver, me voy a participantes, veo tu nombre y le pongo más y Ajá. veo qué pasa. Sale, ahí voy. Participante. Jaime Rodríguez, ahí le doy más, ahí le oprimo, ¿sí? Ajá. Y Te ya aparece la opción que dice más. hacer anfitrión. Ajá. Ahí le digo Y hacer dale. anfitrión. Sí, Ok. por favor. ¿Quieres cambiar al anfitrión a Jaime Rodríguez? Le digo que sí. Ajá. Ujú. Listo, Ya. ya están. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Rosario. A ti, Juan Pablo. Comenta Dania que comenzamos en 15 minutos, entonces vamos aquí a estar en pendientes. Si pueden mandar el link de invitación, se los acabo de enviar a los grupos para que puedan mandarle a todos sus socios que habían invitado a la sesión para que se puedan conectar, por favor. Claro que sí, gracias. Gracias. Ahí sí nos pones algo de musiquita, Jaime. Aunque dijera Gerardo del Castillo, aunque sea el de Ramito de Violetas. Pero va que es un audio. No hay que empezar a tener. No, aspecto para cambiar. Mire, Matías puso su pantalón de... Sí, sí, sí. Voy a estar de acuerdo más. Memoria, ahí tengo a Brad, ¿no?
Para la casa y buscar una llave en Bueno, sí, pero de cabeza.
¿Te recojo tu vaso, Carolina? No. ¿Ya vamos a empezar? Si consideras necesario, Dania, más tiempo, ¿damos aviso o ya estás en las condiciones de poder comenzar la presentación? Mira, ya hay bastante gente conectada. Creo que, a ver, me están preguntando algunos también todavía que sí, ya. Ok, pues bueno, ya son 6:15, Juan. Yo creo que ya los que se vayan uniendo, pues ya lo irán haciendo a su ritmo. Pero bueno, también por respeto y atención a los que ya se conectaron, yo creo que ya vamos a comenzar. ¿Está bien? Adelante. Bueno, pues voy a abrir mi cámara. Aquí estamos. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Les pedimos de favor si pueden revisar sus micrófonos, que puedan estar cerrados todos, por respeto a nuestro orador. Veo por ahí algunos micrófonos abiertos. Me hacen favor de apoyarnos, compañeros. Listo. Por ahí quedan 2 más abiertos, pero bueno, esperemos. Pues me presento, mi nombre es Dania Portilla, es un gusto el poder dirigirme a ustedes esta tarde. Resulta que el equipo de Morelos, bueno, todos juntos hemos platicado respecto a las inquietudes que hemos visto como bienestarios, como todos los que formamos parte de Sanki, ¿verdad? Sabemos que finalmente el tema actual es el COVID. Formamos parte de una empresa que se interesa en capacitarnos, que se interesa en explicarnos qué es lo que pasa referente a lo que se está viviendo en este momento. Y sabemos que hemos recibido diversas capacitaciones, diversas conexiones también vía Zoom respecto al tema. Sin embargo, esta tarde decidimos apoyarnos en uno de los doctores que se encuentran dentro de la red de Morelos, el doctor Juan Rodríguez. Él es un médico general con especialidad en medicina de antienvejecimiento. También es ultrasonografista y actualmente es líder plata en Sanki. Y desde su perspectiva muy personal es que va a abordar este tema. Por supuesto, va a darnos un preámbulo también desde el punto de vista médico. Quizás no va a ser tan profundo como muchas otras capacitaciones que hemos tenido, porque el objetivo, compañeros e invitados y gente que está conociendo a Sanki, es que puedan ver este espacio como algo más en confianza, vaya, en donde los que no somos médicos podamos hacer preguntas respecto a este padecimiento. ¿Por qué no el preguntar, oiga, y pues no sé, de los síntomas, qué pasa si la persona ya se siente de tal o cual forma? Vaya, lo que queremos es crear este espacio de confianza, de confort, de exponer las preguntas que tengamos respecto a este padecimiento, y que además nosotros como bienestarios podamos también ser una guía más, como con mayor fuerza, vaya, para nuestros clientes. Por supuesto, no estoy diciendo que vamos a ser médicos ni que nosotros vamos a ser los que saquen adelante a los pacientes como tal, pero sí ser una guía que pueda ser como más clara, que podamos estar con mayor entendimiento de lo que está viviendo el paciente. Espero haberme dado a entender. Vamos a darle ahorita el tiempo al doctor Juan Rodríguez, y después de que él vaya
explicando el tema, o más bien después de que él haya terminado, vamos a exponer las preguntas que ustedes vayan anotando en el chat. Vimos también la posibilidad con el doctor Juan Rodríguez de que quizás durante su explicación podamos ir exponiendo las preguntas, pero todo depende, vamos a ver cómo se van dando las cosas, el tiempo y demás, ya sea que a la vez que él va explicando, vamos externando las preguntas o nos esperamos al final. Pero mientras tanto, sí sería bueno, compañeros e invitados, que vayan escribiendo en el chat para que vayan como que formándose la lista de preguntas respecto a este padecimiento. ¿Está bien? Entonces, le cedemos los micrófonos al doctor Juan Rodríguez. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Hola, hola. Sí, sí se escucha, doctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, como decía Dania, el día de hoy nos damos a la tarea de ver un padecimiento que lo estamos viviendo todos o que alguna vez lo estamos viendo en un familiar, en un amigo. ¿Y por qué le pusimos desde un punto de vista muy personal? Precisamente porque en lo que fue mi familia, ¿sí? En caso mío, mi esposa, ya tuvimos este padecimiento. ¿Y cuál fue lo importante? Que hay muchas cosas que no se conocen o no se dicen. Y hay muchas cosas que rodean este padecimiento, el cual vamos a ver puede generar cambios muy importantes a corto, a mediano y a largo plazo. Y entonces la idea de dar esto es dar un enfoque diferente de este padecimiento y de esta enfermedad. Así que, si me permiten compartir la pantalla, por favor. Y ya está habilitado el permiso. Adelante. Ok, pues muchas gracias. Bueno, me presento, yo soy el doctor Juan Rodríguez Torres, soy médico cirujano egresado de la UNAM. Como bien Dania, soy médico internista y tengo especialidad en medicina regenerativa, en medicina anti-envejecimiento. Entonces, el día de hoy vamos a ver coronavirus y, como decía, desde un punto de vista personal, precisamente porque ya hemos padecido esta enfermedad. Vamos a dar ahora sí que un vistazo de esta enfermedad y vemos que en el mundo, esta es una información que sacamos el día de hoy, y en el mundo se están generando 14 millones de contagios, ¿sí? De los cuales ha habido ya 600,000 muertos y más de 7 millones de personas recuperadas. ¿Esto por qué es tan importante entenderlo? Porque una de las primeras cosas que estamos viendo es que cada vez estamos observando que la enfermedad se va acercando a cada uno de nosotros. Primero empezamos viéndolo como si fuera un caso aislado en China, posteriormente en algún otro país, posteriormente en una parte de México, y cada vez vamos viendo que ya oímos que un tío, un amigo, un hermano va generando o va teniendo este padecimiento. Entonces, si se dan cuenta, no estamos cambiando nada, sino que cada vez estamos viendo que el padecimiento se va acercando hacia nosotros. Ahora, ¿qué pasa en México? En México, precisamente, estamos viendo a la alza todo este tipo de padecimientos, ¿sí? Lo que es América, el continente americano, pues es de los continentes que mayor cantidad de personas ya infectadas se encuentran en este mundo.
Y México, pues no es una de las excepciones. Ahora, hasta el día de ayer, esta es una estadística del día de ayer, tenemos 331,000 casos confirmados, ¿sí? Entonces, y 38,000 fallecidos. Entonces, como les comentaba, cada vez se está acercando más a cada uno de nosotros. Entonces, hablamos de que este padecimiento nos va a alcanzar en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Como en alguna ocasión vimos en una conferencia que nos otorgó el doctor Vigilio Deas, nos dice que más del 80% de la población va a tener contacto con este virus. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta y tener presente de que en algún momento a nosotros o a alguien muy cercano, que puede ser tu familia, puedes tener este padecimiento. Ahora, a mí me llamó mucho la atención a veces empezar desde el origen. Y lo primero que tenemos que ver es, primero tenemos que entender que es un coronavirus, ¿no? Y lo primero que les puse es, ¿qué tamaño tiene este virus? Aquí vemos en la fotografía vemos una célula, ¿sí? En este caso del tracto respiratorio, y cada puntito amarillo está representando un virus. Entonces, si se dan cuenta, el virus es de un tamaño ínfimamente pequeño, el cual va a tener la capacidad de penetrar e introducirse a la célula. A lo que llevaba lo siguiente es precisamente ver qué tiene en su interior un virus. Para entender qué es un virus, primero tenemos que entender qué es el material genético. En la primera fotografía, lo que vemos es una célula de nuestro cuerpo. En este caso podemos hablar de una célula del tracto respiratorio. En su interior de esa célula encontramos una parte que se llama núcleo, y en el núcleo encontramos todo lo que se llama material genético. El material genético es la secuencia, ¿sí?, que tenemos nosotros para producir las diferentes sustancias, ya sea hormonas, proteínas, todo lo que va a tener la información para generar desde una célula hasta un organismo. Esto es precisamente a lo que nosotros le llamamos, lo que es, pues, cuando tenemos, digamos, estas células son lo que hace que nosotros tengamos nuestras herencias, y aquí tenemos toda la información para producir nuevamente otra persona. Este material genético, si nosotros los fuéramos desdoblando, ¿sí?, terminaríamos en algo que se llama ADN. El ADN, ¿sí?, precisamente es la forma en cual está constituido nuestro material genético. Y está, como lo vemos aquí, en una forma de espiral que está doble. Ahora, ¿por qué era tan importante entender esto? Un coronavirus, a veces es importante entender ¿qué es un coronavirus? Un virus es un agente que por sí solo no tiene vida. Simplemente es una parte de material genético, ¿sí? En este caso, la mitad del material genético se encuentra dentro de una cápsula que contiene proteínas y grasa, ¿sí?, receptores, está compuesto en su parte externa, ¿sí?, pero lo importante es que contiene una fracción de material genético. Así que por sí solo un virus no tiene la capacidad de generar descendencia. Así que, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Va a introducirse a una célula que tiene toda la capacidad para generar una reproducción de ese material genético que ella tiene. En términos generales, un virus no es un ente que está vivo, sino requiere de una célula viva para la cual va a utilizar su materia, su maquinaria, y de esta manera él se va a poder replicar, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante porque todavía, hasta la fecha, hay muchas veces que no entendemos qué es un virus, ¿no?
Y muchas veces queremos darle a un virus un antibiótico. Y es lo que ahorita se está haciendo mucho. Se están utilizando una gran cantidad de tratamientos, pero que los cuales no van enfocados a este tipo de padecimiento. Así que si ya entendemos que es un virus, vamos a entender que desafortunadamente un antibiótico, que lo que hace un antibiótico es matar, en este caso, microorganismos vivos, en este caso el otro no lo está. Por lo tanto, no es algo que le va a funcionar para que nosotros podamos eliminar un virus. Ahora, esto solamente fue un preámbulo para que nosotros viéramos, y lo más importante, como nos mencionaba Dania, es que nos dimos a la tarea de poder mejor expresarles a ustedes muchas cosas que se están dejando de ver. Dentro de ellas, lo primero que empezamos a notar cuando empezamos a hablar con las diferentes personas que han padecido o que estamos ya tratando de pacientes ya con coronavirus a través de los nutracéuticos, es primero el cuadro clínico. Mucha gente en este momento todavía no sabe cuál es el cuadro clínico. Y desafortunadamente, en lo que ha sido este padecimiento, todavía no conocemos un 100%. Recordemos que estamos hablando de que estamos ante una enfermedad que está generando apenas, digamos, más conocimiento a la vez que lo vamos estudiando cada vez más. Pero empezamos con muchas cosas que han ido cambiando. Aquí les ponemos en la pantalla precisamente cómo empezaron o cuáles eran los síntomas que normalmente de inicio se decían que era lo que generaba el coronavirus. Primero nos decía que había fiebre, ¿sí?, alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, ¿sí? Ahora, simplemente hablando de estos síntomas, vamos a ahora introducir un poquito lo que nos sucedió de manera personal y de lo que hemos ido conociendo a través de ver y tratar a los diferentes pacientes y escuchar de cada uno de ellos cómo ha ido o cómo es su experiencia a través de este padecimiento. La fiebre muchas veces puede ser no alta, puede ser, hay gente que tiene de 38 grados o menos, que puede ser fácilmente controlable, como hay pacientes que sí, efectivamente tienen fiebre, temperaturas por arriba de 39 grados, entonces hablamos de que no tiene un comportamiento 100%. Igual, la tos, ¿sí? Todo puede empezar como una sensación de resequedad a nivel de la garganta, ¿sí?, y posteriormente se puede generar tos. El dolor de cabeza es algo que también puede ser tan variable como simplemente de leve hay pacientes que pueden llegar a tener dolor de cabeza de manera muy intensa, ¿okay? La congestión nasal, de manera personal, no la presentamos, pero hay algunos pacientes que sí refieren. Posteriormente, algo que no se menciona es que sí se puede producir un moco con unas características que son muy particulares. Realmente tienen una textura muy consistente, como si fuera usted que tocara como un plástico, más o menos así, que no es capaz usted de poder disolverlo con sus dedos cuando usted lo tiene en ellos. Entonces hablamos de que puede ser un moco con una consistencia casi como si fuera un plástico más o menos. Pues todo lo que me llevo. Posteriormente se siguió viendo la evolución en otros países, siguió viéndose la cantidad de pacientes y vean cómo ha ido cambiando todos estos datos de síntomas, ¿sí? Les insisto, acuérdense que estamos ante un padecimiento que no teníamos todavía un 100% de cómo se manifiesta o cómo se va a presentar, ¿sí? En marzo decíamos que era una persona que tenía tos, fiebre y fatiga. Podríamos hablar de que era una persona sospechosa de síntomas de COVID. En abril
Entonces se dijo que teníamos que agregarle que había una pérdida del gusto y del olfato. Aquí me voy a detener un poquito porque es algo que también es muy importante que lo conozcamos. ¿Por qué queremos hacer este énfasis? Porque, como les comentaba, hay muchas cosas que se están presentando de nuevo. Y al presentarse de nuevo nos genera muchos miedos y mucha, digamos, no conocer qué es lo que va a suceder, le genera, cae en uno en mucha ansiedad. ¿Ok? La pérdida del olfato, hay gente que que tiene, digamos, como de una forma selectiva ante algunos olores. Hay gente que en mi caso fue completo, ¿sí? Todos los olores no los percibía y como consecuencia el gusto. El gusto de manera personal no es que no te sepa, sino que no puedes identificar adecuadamente los sabores. Solamente puedes identificar como sabor salado, dulce o amargo, pero no sabes qué es lo que estás comiendo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque eso hace que te quite el apetito. Tú comes algo que no tiene un sabor agradable o que no le identificas un sabor o solamente te vas a los extremos. Y ha habido pacientes que dejan de comer precisamente por eso. ¿Sí? Entonces dejan de comer precisamente por eso. Y eso es muy importante porque una persona que va a dejar de comer, recordemos que es la forma de que nosotros introducimos nutrientes a nuestro cuerpo. Ahora, también dejan de tomar agua y por lo tanto se deshidratan. Agreguémosle que da fiebre, entonces nos deshidratamos todavía más. En ese momento también se agregó diarrea. Igual, hay gente que se va de nada más en unas cuantas ocasiones, como hay gente que se ha deshidratado por los eventos diarreicos, ¿sí? Entonces, no existe una forma de poder medir cuál de ello es. En mayo empezamos a ver que había una palidez de labios, lenguas, una dificultad para moverse, una urticaria, salía lo que se le llama un rash, ¿sí? Y también se vio que en los niños generaban algo que se llama síndrome de Kawasaki. Entonces, también estamos hablando de que hay lesiones cutáneas. Ahora, si ahorita me preguntaran, bueno, entonces, ¿cómo puedo saber si sí tengo o no lo tengo? Desafortunadamente no hay un cuadro específico como que pudiéramos saber, primero te va a pasar esto, luego esto y luego esto. Hay gente que de todos estos va a tener 1, 2, 3, o va a tener todos, o empieza con uno diferente a otra persona. Entonces, eso es lo que ha hecho complicado este tipo de padecimientos, ¿sí? Y sobre todo, que puede tener manifestaciones tan grandes, ¿sí? De ser algo muy pequeño, por decir diarrea muy leve, como puedes tener una deshidratación por diarrea. Entonces, ahora, en este momento lo que se está haciendo o lo que se está viendo es tratando de integrar todo. Aquí podemos ver lo que es el cuadro de orientación en cuanto a la presentación de los síntomas por laboratorios, ¿sí? Porque también actualmente nos estamos guiando para saber o no por laboratorios, pero de manera personal estamos viendo que también hasta en esos casos está habiendo muchos cambios. Hemos encontrado pacientes que tienen toda la sintomatología, se encuentran por laboratorios negativos y por radiología positivos. Entonces estamos hablando de que todavía no encontramos el patrón exacto para poder diagnosticar este tipo de padecimientos, ¿sí? Entonces, se está tratando de que a través de estas fórmulas de utilización de exámenes de laboratorio y también de datos clínicos, poder llegar a generar una forma de poder sospechar mayor este tipo de padecimientos. Como vemos al inicio,
nosotros podemos contagiar, ¿sí? Desde antes que puedan empezar los síntomas. Entonces, eso es muy importante porque desafortunadamente, si no lo sospechamos, pues obviamente no vamos a hacer medidas de precaución, ni para nosotros, ni para nuestra familia. Casi siempre estamos haciendo medidas de precaución al salir, al ir a tu trabajo, al estar en un transporte público, pero la mayor parte de las veces cuando tú llegas a casa lo pierdes, ¿sí? Y ahí muchas veces es cuando si uno de los integrantes de la familia llega, entonces lo que va a generar es la contaminación hacia las demás integrantes de su familia. Así que eso es lo que está complicando y lo que está haciendo que se haga exponencial este tipo de padecimientos, que podemos tener desde capacidad de contagio antes de generarlo. Ahora, aquí podemos ver los síntomas, que podemos verlos leves, moderados y severos. Leves, hablamos de fiebre, tos seca, diarrea, pérdida o alteración en lo que es el olfato, en el gusto, ¿sí? También estos estadios son muy importantes porque se está viendo que el estadio 1 y 2, que es un estadio moderado, que ya empieza una dificultad para respirar, una radiografía anormal, todavía se está tratando a nivel de tu casa, o sea, te mandan a tu casa a descansar, a recuperarte, o sea, se manejan de forma ambulatoria. Ya en los estadios 3, cuando ya hablas de una insuficiencia respiratoria importante, estar hablando de saturaciones, cuando tu oxígeno ya no llega adecuadamente a tu sangre, saturaciones por abajo del 80%, pues bueno, ya son pacientes que probablemente van a requerir una ayuda ventilatoria, y eso solamente es a nivel de un hospital, ¿sí? Entonces, va a tener infecciones, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, pero sobre todo una insuficiencia respiratoria. Entonces, todo esto lo que estamos viendo es cómo también se están tratando a las personas dependiendo de los síntomas que se están generando. Algo más que les puedo yo mencionar, si nos damos cuenta, el periodo de contagio, ¿cuánto es muy largo. Estábamos acostumbrados a tener un proceso gripal, una gripa común de que te dura una semana. Ya por muy mal que te fuera, dijeras 15 días. Pero estamos hablando de que un COVID, ¿sí? Desde que empiezas hasta que tú te sientes bien, ¿sí? Más o menos son de 24 días, pero pueden llegar hasta más, ¿sí? Hay gente que ha estado entubada, que ha estado en hospitales y todavía después de salir va a requerir todavía más tiempo de recuperación. Te puedo compartir que lo que nos sucedió a nosotros es que desde el día 1, que mi síntoma inicial fue la sensación de resequedad a nivel de la garganta, hasta el día que nosotros ya dijéramos, ya me siento bien, más o menos fueron 3 semanas, ¿sí? Todavía la última semana pudiéramos hablar que en ocasiones te puedes sentir decaído, pero ya no sientes que, digamos, tu cuerpo está respondiendo ya de manera correcta, ¿sí? Entonces, todo este proceso, todo este tiempo es muy largo. Y entonces lo que está sucediendo es que va a generar muchos conflictos a nivel social, a nivel personal, a nivel de familia. Y estos son los aspectos que también te queremos compartir, que nadie te los dice, pero que son importantes, porque esto envuelve y está rodeando a esta enfermedad, ¿sí? El primero que nosotros podemos, digamos, visualizar o que vas a tener cuando se presente una enfermedad o que tú la tengas, es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de que es un padecimiento que no conocemos,
que lo estamos aprendiendo y que en este momento todavía no hay una solución al 100%, ¿sí? Y aparte, que estás oyendo todos los días que la gente está muriendo y que oyes que un vecino, que un tío, ¿sí? Pasó y alguno mejoró y el otro no, tú precisamente vas a decir, ¿y cómo me va a ir a mí? Eso es lo primero y lo más importante que va a suceder de manera personal, la incertidumbre. Ya dependerá mucho cómo la vayas tú tomando, pero desafortunadamente lo que estamos viendo es que lo que sigue también es podemos tener un estado de depresión. Tenemos pacientes que han caído en depresión por muchos factores. Como el primero, la ansiedad, ¿sí? De no saber qué es lo que va a suceder. Segundo, el aislamiento. ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, lo vemos como algo que debe de ser. Si nosotros tenemos una persona que tiene este padecimiento, para poder ayudar a los que no lo tienen, pues sería aislarlo. Pero la persona aislada también va a tener ese problema, ¿sí? No es fácil pasarte horas y horas en un lugar encerrado. Habrá gente que a lo mejor tiene la posibilidad de tener un pequeño jardín o de tener una casa un poco amplia, pero imaginemos la gente que ha tenido que pasarla en una habitación solo. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Entonces, la depresión es algo que se va a presentar. ¿Y cuál es el problema? Recordemos que la ansiedad o las alteraciones a nivel emocional lo que van a generarte es pues, disminución de tus defensas. Entonces, eso es lo importante de saber y que tenemos que apoyar a esa persona que va a estar aislada. Tenemos que también hacerla sentir que no está, digamos, como si estuviera en una cárcel, sino simplemente hacerle ver que es un proceso que va a pasar y por lo tanto que día con día ella vaya sintiendo que esto en algún momento se terminará y podrá volver a generar su vida convencional. También lo que hemos observado es que se genera algo que es bien importante, que es el rechazo, ¿no? Que podemos decir como la exclusión, ya sea, puede ser de la familia, porque precisamente como para todos va a ser lo mismo, da miedo y entonces, ¿qué hacemos? Aislamos a la persona, entonces vamos a tener rechazo. ¿Qué otra cosa puede ser en tu trabajo también, ¿no? Entonces, se está produciendo un rechazo, obviamente infundado sobre todo por el miedo. Ahora, ¿qué más ha estado sucediendo? Problemas a nivel familiar. ¿En qué sentido? Pues muchas veces tenemos que estar mucho tiempo juntos y se ha visto a la alza lo que son la violencia en la mujer, en la familia, ¿sí? Entonces también es un aspecto que se está generando. Y bueno, desde el punto de vista como nosotros somos médicos, pues también una agresión al personal de salud, ¿no? Estos ya son aspectos sociales, pero también son importantes. Habrá algunos distribuidores de nosotros que somos médicos y bueno, vamos a tener o se están generando agresiones de ese tipo de personas. Claro, entendemos a las personas que lo están haciendo, pero solamente es infundado por el miedo. Entonces, estos son unos aspectos que hemos estado viendo. Ahora, ¿qué otra cosa va a generar? ¿Sí? Como les decía, también ataques de pánico, ¿no? Precisamente aislamiento personal y algo precisamente que hemos también platicado y visto ya con pacientes es el hecho de que lo primero que tú vas a pensar es que voy a entrar a un hospital y yo ya no sé si voy a salir o no. ¿Sí? O ustedes lo pueden ver muchos comentarios que dicen entró y yo ya no lo volví a ver. Entonces, obviamente todo esto está generando un cambio desde la perspectiva, ¿sí? de qué es este padecimiento, ¿no? Por lo tanto, va a generar muchas... Mari, ¿te vas a aguantar, Mari, ¿Está bien? Ok.
Muy bien. Entonces, esto está cambiando mucho la perspectiva y la dinámica. Ahora, ¿qué otros cambios estamos viendo? Los económicos, ¿no? Estamos viendo que el COVID, ¿sí?, podría generar la pérdida de 25 millones de empleos. Entonces, si a eso le agregamos el estrés que se está produciendo a nivel familiar, entonces vamos a ver que también es un factor agregado. Se están perdiendo negocios si es que tú lo tienes, ¿no? Entonces, algunos otros están proliferando, como en el caso de Sanki, ¿no?, que ha estado incrementando, pero una gran porcentaje se están perdiendo. Entonces, el coronavirus no nada más estamos hablando de que está haciendo cambios a nivel de la salud, sino está hablando de que está habiendo cambios a nivel personal, social, económico, ¿sí? Y eso es lo importante. Ahora, ¿qué les queremos platicar? Esto es algo muy interesante que alguien o comúnmente no lo vemos. Como les decía desde el principio, muy probablemente, sí, esperemos que no, pero muy probablemente alguien de los que estemos conectados o alguien cercano a ti va a tener coronavirus. Y desafortunadamente, los gastos económicos que generan van a producir cambios y van a ser muy importantes. Aquí les ponemos haciendo cálculos aproximados de un paciente que tiene síntomas leves y que va a ser solamente tratado ambulatoriamente. ¿Cuánto costaría que le dieras un tratamiento de 7 días? ¿Okay? Si nosotros fuéramos con una consulta convencional, con un promedio, serían 100 pesos. Si vas con un especialista, puede ir desde 500 hasta 1000 pesos. Y esto se los comento porque de manera personal tenemos familiares que han sufrido y han pasado por todo esto que les vamos a contar, ¿sí? Se están dando ya consultas a través de videoconferencias en la cual tú tienes que pagar para generar esa consulta. Entonces puede ir desde 100 pesos hasta 1000 pesos una consulta. Medicamentos. Los medicamentos, si ustedes ven la lista de medicamentos que se están utilizando para este tipo de padecimientos, son aproximadamente entre unos 6 o 7, que son un antiparasitario, un antibiótico, un retroviral, un antiinflamatorio de tipo esteroideo, no esteroideo, ¿sí? Entonces hablamos de entre 6 y 7 medicamentos, aparte de multivitamínicos que contengan zinc, cromo. Entonces, haciendo un balance de los más a nivel genérico de este tipo de medicamentos, comprarlo por 7 días, estamos hablando de que vas a hacer una inversión de 1,760 aproximadamente. Como vieron, es importante hacerle una radiografía a la persona, si es necesario una tomografía, y simplemente aquí en Cuernavaca, para generar un laboratorio que nos pueda decir si tienes una infección o localizar el virus que se llama PCR, te cuesta 3,400 pesos. Y de anticuerpos, 2,000 pesos. Si le agregamos que toda la familia tiene que utilizar cubrebocas, gel antibacterial, sanitizantes, lavar y su ropa constantemente, si vas a utilizar cloro, pino, todo lo que conlleva la sanitización del ambiente donde se encuentra la persona para no confundir, nosotros ponemos 1,000 pesos o más. Entonces, si se dan cuenta, todo esto, ¿sí?, no lo tomamos en cuenta si no pensamos que alguna vez nos vamos a enfermar. Entonces, aún de que ya no es ambulatorio, ya con síntomas moderados, estamos hablando de que vas a generar una consulta de especialidad, medicamentos, oxígeno, radiografías, tomografías, laboratorios, traslado en ambulancia, porque ya no puedes llevar a tu paciente, porque nos ha tocado gente que y posteriormente genera la enfermedad porque tiene que trasladar a su familia. Cubrebocas, geles. Entonces, ¿cuál es lo importante?
Si se dan cuenta, los gastos que genera un paciente ya después hospitalizado de manera privada es tremendo, ¿sí? Aún que sea un paciente hospitalizado de manera pública, pues tiene que estar una persona siempre al pendiente y es tener a alguien que va a estar recibiendo información. Ahora, no se diga si alguien fallece, todo lo que conlleva un gasto funerario. Así que, ¿cuál es lo importante de todo esto? Si nosotros vemos que una enfermedad leve, puedes tú tener un gasto como de 8,700, ¿sí? Una moderada de 44,000 pesos y una severa, si está internada en unos hospitales muy amplias, lo que son los gastos, es algo que va a generar un cambio y va a generar realmente un problema en tu casa, en tu familia, en tu economía. ¿Qué sucedió con nosotros? Nosotros lo que hicimos fue tomar Velash, 2 sobres diarios, 2 sobres, perdón, cada 8 horas, ¿sí? Durante los 30 días. Entonces, si nosotros agarramos y hacemos cuentas, nosotros tomamos, en este caso, 6 sobres diarios por 30 días, que estamos hablando aproximadamente, fueron 7 cajas, perdón. Si eso lo multiplicamos por el costo de lo que es el costo de Velash, pues fueron 6,860 pesos, hablando de un cliente normal. Aparte, le agregamos una caja de INER, porque estuvimos tomando un INER todos los días. El total fue de que nosotros invertimos en nuestra salud 7,760. Y yo te puedo decir que yo lo único que tomé fue Velash y paracetamol. No tomé otra cosa. ¿Sí? El Velash y tomar Velash y paracetamol, ¿qué hace? Disminuye precisamente la tormenta de citocinas y lo que va a hacer es que los síntomas que tienes, ¿sí?, no lleguen a síntomas graves, ¿sí? De hecho, ni moderados. Tuvimos síntomas leves, dolor de cabeza, lo que fue diarrea, dolor de garganta, el olor. Pero lo importante es que jamás tuvimos que llegar a un padecimiento que tuviéramos que habernos tomado ni una tomografía, ni una radiografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque los síntomas se quedaron en ese fase. Entonces, si te das cuenta, ahora si le agregas que puede ser un cliente Prime, pues puedes hacer un costo de 6,000 pesos. Aquí lo interesante es que, de todos modos, como les comentaba, la enfermedad nos va a llegar. Si tú estás preparado desde ahorita y estás generando que tu cuerpo funcione adecuadamente, tu sistema de defensa se esté bien, no tengas procesos inflamatorios como lo produce la diabetes, la hipertensión, ¿qué vas a generar que no produzca síntomas graves? Aún que necesitaras la utilización de los nutracéuticos, todavía podrías ver que es mucho más barato, ¿sí?, que simplemente estar utilizando todo lo que se está llevando a cabo. Porque este precio es por 7 días. Yo les digo que esto fue por todo el proceso. Entonces, desde el punto de vista personal, lo que nosotros les queríamos compartir es precisamente, si tú ahorita empiezas a invertir en tu salud y posteriormente, porque Velash no lo va a prevenir, pero va a hacer que tú, cuando lo tengas, tus síntomas nunca lleguen a estar en una fase de severidad. Tenemos pacientes que desafortunadamente empezaron, ¿sí?, de todo, sobre todo del ramo médico, por toda la exposición, empiezan casi siempre a tomar diferentes medicamentos y al final los hemos tenido que apoyar ya con neumonías, con precisamente Velash. Y la respuesta ha sido muy favorable de todos ellos, ¿sí?, revirtiéndole los síntomas de moderados a leves y posteriormente su recuperación. Así que, si se dan cuenta, el coronavirus llegó y está generando cambios muy importantes. También
todavía no conocemos qué va a suceder a todos estos o todos los pacientes que nos ha dado, qué va a suceder posteriormente. Porque ha habido gentes que está teniendo todavía problemas respiratorios o problemas de una falta de olfato meses después de todo este proceso. Así que no sabemos hasta dónde va a generar todavía una repercusión y qué paciente todavía va a querer una rehabilitación ante este padecimiento. Así que, bueno, pues estamos abiertos para cualquier duda que puedan empezar a tener. Les digo, esto es tener un punto de vista diferente. La información a nivel científica ya se ha estado manejando en todos los diferentes seminarios que Sanki ha hecho con los doctores en todas las redes, pero a nosotros nos gustaba ver el enfoque social y el enfoque personal. ¿Qué va a suceder contigo si en algún momento se puede presentar que tengas este padecimiento a ti o alguna persona cercana? No sé si tengan alguna duda. Bueno. Bueno, Daniel. Bueno. Doctor, hay algunas dudas en el chat, no sé si podrías revisarlas. A ver, permítame. Mira, aquí lo primero que dice es pacientes que ya fueron tratados y recuperados después de qué tiempo. Permítame. Va cambiando esto. Hola, doctor. No podía acceder a mi micrófono. Okay. Pero ya estamos. Doctor, muchísimas gracias. Me atrevo a hablar por todos. Estuvo extraordinaria su plática. Creo yo que para todos los que estamos en Sanki y que no somos médicos, escuchar, y como yo se los decía al resto de nuestro equipo, escuchar de una persona que no solo es médico, sino que desafortunadamente vivió o padeció esta situación de COVID, pues yo creo que información pues más veraz no podríamos tener. Algo que en lo personal a mí me impresionó, no sé a los compañeros, fue la manera en la que como ni siquiera el nivel o el aspecto médico o científico, digamos, conocía del todo los síntomas tal cual, ¿no? Fueron estos como avanzando y desafortunadamente ampliándose. Y digo, no es para entrar en pánico, pero como usted mencionó al final, no saber aún qué va a pasar con los que ya se contagiaron, si va a haber nuevamente esta manifestación del virus en su organismo, qué secuelas pudieran llegar a quedar, pues la verdad es que creo yo que es un buen momento, como bien usted dice y hasta menciona con números, el empezar a prepararnos, porque finalmente es algo que en algún punto va a llegar a cada uno de los hogares. Entonces, voy a dar lectura a algunas de las preguntas que están externando. Compañeros, Sanki, yo la verdad es que les invito a que tengan la confianza de externar sus preguntas. El doctor mencionó aspectos sociales que son muy importantes.
Incluso en alguna plática que tuve con los doctores, con la doctora Mayra, también esposa del doctor Juan, comentaban esta parte de que a veces cuando hay alguien contagiado ni siquiera quiere decirlo a sus amigos, a sus familiares. ¿Por qué? Porque lo empiezan a ver como alguien a quien hay que recluir. Entonces es una situación muy fuerte que impacta también en ese sentido emocional y social. Dice aquí Gerardo Martínez, ¿por qué gel antibacterial si es virus? ¿Por qué, doctor Juan? Mira, lo que pasa es que, si se dan cuenta, el virus tiene una capa de que compuesta entre lo que es proteínas, grasas, todo lo que son los jabones, todo lo que son los geles, lo que hacen es precisamente disolver todas las grasas, ¿no? Así es como funciona un jabón, ¿no? Entonces, por eso lo que va a hacer es destruir, la destrucción de la capa que rodea el material genético. Entonces, no importa si sea un jabón, por eso te dicen lávate las manos, ¿no? Se llama antibacterial porque normalmente como que es más común para lo que tenemos más comúnmente en la limpieza que nos daña son las bacterias. Pero simplemente hablamos de que estás haciendo una limpieza, es un jabón. Ok, doctor. Muchas gracias, Gerardo. Espero que haya quedado respondida tu pregunta. Alicia Bonilla. Pacientes que ya fueron tratados y recuperados, pues, ¿de qué tipo pueden tener vida social y no contagiar? Según los lineamientos, a partir de 21 días. Algunos, dependiendo de las instituciones de salud, marcan, por ejemplo, que 3 días sin fiebre y sin tomar antipiréticos, o sea, medicamento para la temperatura, pueden regresar incluso a laborar con sus medidas de tipo de protección, pero depende de la institución y pues también de la empresa, ¿no? Estrictamente son 21 días que se dan a partir de que se inicie el primer síntoma. Recordemos que todos estos están cambiando, porque todavía no se conoce al 100% lo que está el tiempo necesario. Recordemos que también va a depender del sistema inmunológico de la persona, ¿no? Entonces, estamos viendo gente que rápidamente produce anticuerpos y hay gente que todavía le tarda mucho en producir anticuerpos. Hay gente que tiene anticuerpos de producción inmediata, que son las de ataque, y hay gente que los tiene durante muchos meses después. Entonces, recordemos que todo esto está cambiando. Así que yo que te aconsejaría de manera personal, a pesar de que tú ya no tengas síntomas, ¿sí? Yo te aconsejaría, sigue utilizando, si digamos tú tuviste el padecimiento, ya no tienes síntomas, te sientes bien, ya no tienes fiebre, ya pasaron los 21 días o 28 días, ¿sí? Ponte un cubrebocas. Protégete a ti y protege a los demás. No es algo que va a ser tan sencillo, ¿sí? Que de esa manera, ¿para qué ponemos una fecha exacta? Síguete protegiendo, ¿no? A ti y a las personas que están a tu alrededor, ¿no? Sería la forma más sencilla hasta que podamos estar bien convencidos y saber exactamente cuántos días para cada uno necesitaremos. Yo sería les digo, esta plática es más bien como algo personal, porque es lo que hemos vivido y es lo que hemos visto. Las normativas cada vez están cambiando, cada vez están modificando. No hay un 100% de nada. Antes decíamos, ponle un esteroide, ahora dice, no se lo pongas. Ponle un retroviral, ahora dice, no se lo pongas. Primero decían cuarentena, ahora ya te dicen 21 días, ahora te dicen 10 días, ¿no? O sea, todo esto se está modificando, pero de manera práctica yo te diría eso. Cuídate y cuida a los demás, ponte un cubrebocas. Tu limpieza de manos y todo eso. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes.
micrófono. Compañeros, ¿pueden revisar, por favor, quién tiene abierto su micrófono? Porque se escucha mucho ruido. Yo cerré el mío desde hace varios minutos, pero se sigue escuchando muchísimo ruido. No sé si ya me pudieran hacer favor de revisar todo su micrófono, que esté cerrado. Y varios compañeros escribieron respecto a esta pregunta que le Hola. No te escuchas, Dania. Si pudieras repetir nuevamente lo que está pasando, porque no te escuchamos. Creo que es tu señal de internet. ¿Sí nos escuchamos? Bueno, ¿sí se escucha? Doctor, ¿puede hablar? Es pierde la señal, pero bueno, nosotros alcanzamos a leer aquí una pregunta de alguien que dice, ¿cómo explicarle a un médico que no conoce la tecnología de Velash cómo funciona? Que tiene miedo porque es por COVID y que no, que no cree que haya algo que apoye la disminución de la tormenta de citocinas. Existe dentro de YouTube, pueden apalancarse de esta conferencia, que es la conferencia del doctor Brigitte Edeas, y ahí es donde él menciona cómo es que Velash actúa a nivel de las interleucinas, de las células NK, de los factores NR2, y bueno, una serie de cosas que es la manera en que cómo Velash actúa para modular la tormenta de citocinas. O sea, sí lo existe. Pueden apalancarse de eso, de esa conferencia del doctor Brigitte Edeas, o en su defecto está una conferencia del doctor David Alcántar que dice entendiendo la tecnología y analizando la conferencia del doctor Brigitte Edeas. Entonces, con esas dos, ustedes pueden apalancarse perfectamente. Y ahí viene bien descrito y de manera gráfica que los médicos entendemos cómo es que actúa a nivel de la tormenta de citocinas. ¿Alguna otra? Nos preguntaban que si el coronavirus se puede contagiar por una cortadura, se ha cortado el dedo mientras picaba verduras, frutas, eso no se puede contagiar así. Y bueno, nos dicen que en Colombia los médicos no conocen Sanki, son escépticos respecto a utilizar las fórmulas y a utilizar Velash para tratar el COVID-19. Y bueno, es lo mismo que les comentaba hace rato, apalánquense de estas dos conferencias, o del doctor Brigitte Edeas y del doctor David Alcántar, donde explican perfectamente cómo es que actúa Velash en nivel de la tormenta de citocinas. Está descrito completamente y dice bien en qué parte y en qué puntos es donde va a ir a actuar. Entonces, compártansela nada más, doctor, mire, usted viene, el doctor le comparto esta conferencia, la dio el doctor Brigitte Edeas, la dio el doctor David Alcántara y bueno, pueden apalancarse de esas herramientas, porque la verdad es que es difícil que una persona que no es médico pueda explicarles al 100% cómo es que se da la modulación de la tormenta inflamatoria. Lo que también nosotros hemos hecho con compañeros del ramo médico es no, digamos, ellos, si no toman medicamento, que es a lo que estamos acostumbrados, la persona como que se siente que no está haciendo nada. Entonces, la ventaja de Velash es que no va a interferir con el medicamento que tú pongas. Ponle el que quieras y no va a generar
que deje de funcionar uno o que mejor funcionó. Van a actuar de manera independiente. Así lo que hacemos es, del tratamiento que tú tienes y del que tú estableces, ya sea para ti o para tu paciente, agrégale este, ¿sí? Precisamente, como les mencionaba hace rato, los tratamientos están cambiando, ¿sí? Salió recientemente una publicación que todo lo que se estaba utilizando no está funcionando. Entonces, si se dan cuenta, el médico tiene que cambiar la forma de ver y de pensar, porque todo lo que se está haciendo, y lo sabemos, no tiene una función adecuada, ¿sí? Entonces, la experiencia nos los está diciendo, ¿no? Próximamente se piensa que va a haber un retroviral que viene de Rusia, que parece ser que tiene las posibilidades, pero pues todavía no se demuestra, ¿no? No hay un estudio también específico para eso. Así que lo que le pueden decir a su médico es, utiliza lo que tú utilizas constantemente o lo que estás haciendo para tu paciente, pero agrégale esto más y vas a ver la diferencia, ¿sí? La ventaja es que no es tóxico. Esto es algo bien importante, ¿sí? Entender lo que no es tóxico. De manera personal, yo tomé 10 o 12 sobres en un solo día, ¿sí? Así que te puedo decir que no hay una toxicidad, al contrario, te reanima, porque dentro de los cuadros clínicos, el malestar general sí es muy importante. O sea, te da sueño, te sientes como si tuvieras muy adolorido del cuerpo. Hay gente que le duele mucho la piel, simplemente que lo toques. De manera personal, las pantorrillas, era como si yo hubiera caminado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, al momento en que lo tomas, Velash, tú sientes cómo disminuyen tus síntomas, ¿sí? Entonces, si tú le dices al médico, usted haga lo que es, pero agréguele esto más, en lugar de darle simplemente zinc y cromo y todos los multivitamínicos que se están dando, dele este, ¿no? Y va a ver la diferencia. ¿Cuál es lo primero que vas a ver? Que le va a mejorar o disminuir o controlar más fácilmente la fiebre, los síntomas del estado general van a mejorar, ¿no? Y si es una persona que ya está con un problema respiratorio, va a empezar a respirar mejor. Pero claro, eso debe de ser constante con su horario, ¿sí? Y con dosis altas. Si tú le das un sobre, no va a haber. En estos casos estamos hablando de un proceso inflamatorio importante. Entonces, ¿qué requieres? Dosis importantes de medicamento, ¿no? Entonces, como nos comentaba en su conferencia el doctor Vicky Díaz, una respuesta inflamatoria severa requieres, digamos, dosis elevadas, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, pero puedan decirle de esa manera. Y yo creo que si se da la oportunidad, va a haber el cambio con su paciente, o en él, o en alguna persona allegada a él. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Hola, hola. Hola, buenas tardes, doctores. Soy Lorena. Nada más es hacer un comentario. Lo que usted decía respecto a los medicamentos que están usando. Efectivamente, yo he observado que están dando algunos medicamentos que son para bacterias, no para virus. Y bueno, como dice usted, en realidad es que a lo mejor para no contradecir a los médicos cuando ya tienen un diagnóstico, bueno, cuando ellos están tomando bueno, esto de el control del paciente, pues sí, hacerle saber que esto no se contrapone con ningún otro tratamiento, ¿no? De manera personal pude ver cómo, pues en casos muy cercanos, mi hermano tuvo el padecimiento, mi cuñada tuvo el padecimiento también, y bueno, también otra persona que conozco, y pudimos ver la gran diferencia, o sea, no se agravan, son personas que no se agravan. En el caso de mis familiares no llegaron ni siquiera a tener falta de oxigenación, tuvieron síntomas muy leves y salieron adelante, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay una diferencia. Y los dos tenían condicionantes de salud. En el caso de mi cuñada, pues una problemática persistente del páncreas, y mi hermano asmático.
¿no? Con todas las posibilidades de, pues de que se complicara. Sin embargo, bueno, salieron los dos muy, muy, muy bien librados. Entonces, la verdad, y estuvieron tomando precisamente velas. Entonces, bueno, pues hay muy, muy buenos resultados como antecedente. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Lore. Sí. Mira, efectivamente hay una serie de medicamentos que se están utilizando y precisamente como les decía el doctor hace rato, o sea, es un crecimiento nuevo que no sabemos qué lo cura al 100% y si no sabes qué lo cura al 100%, pues le vas a dar de todo. Hay una serie de medicamentos que se han estado utilizando que tienen efectos en vitro, o sea, en experimento, pero realmente en personas no. Inicialmente se recurrió que a la ivermectina, citromicina, antibióticos, incluso pues a la fludez, cosas que son pues comunes más o menos para el problema gripal, resulta que no le funcionan. Y actualmente la Secretaría de Salud ya dijo, bueno, no les den nada, no les den acitromicina, no les den ivermectina, no les den nada de eso más que puro paracetamol. ¿Por qué? Pues porque realmente no hay un estudio donde diga que tal o cual medicamento funciona al 100% para el manejo del padecimiento. Entonces, no se conflictúen con los médicos si ellos tienen su criterio, ellos decidirán qué medicamento o no le van a prescribir a su paciente, pero se puede sumar. La idea en estos padecimientos que pueden llegar a ser muy graves es sumar los beneficios de todos finalmente. Entonces, si ustedes les dan Velach y les dan INER, van a disminuir esa respuesta inflamatoria en nuestro organismo para que los síntomas sean mucho menores y se va a conjuntar con lo que los otros medicamentos también le puedan apoyar. Ahora, recuerden, y es algo bien importante, si tienen un paciente que ya empezó con síntomas, iniciarlo, bueno, lo ideal sería empezarlo desde antes para que tú no tengas un proceso inflamatorio previo. Pero si empiezas lo antes posible, empezarlo a dar y empezarlo a dar con dosis altas. Porque a veces queremos, bueno, no tiene muchos síntomas, dale uno. No. Recuerden que este padecimiento, este virus va y genera ese proceso inflamatorio. Y que lo que se ha visto es de que el proceso inflamatorio es lo que te genera precisamente el problema más importante que es la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, todo el problema inflamatorio que se produce a nivel pulmonar, eso es lo que realmente te va a generar posteriormente los síntomas severos. Así que si nosotros empezamos desde el inicio con dosificaciones altas, como le decimos, 2 sobres cada 8 horas, lo que vamos a hacer es no que se le quiten el 100% de los síntomas. Eso es muy importante porque la persona a lo mejor va a creer que si yo le estoy dando Velach, ya no va a tener, ya mañana se siente bien. No. Vemos que es un padecimiento que puede durar casi un mes y que durante todo ese mes son síntomas, o sea, siempre hay uno. Aumentan, disminuyen, en ocasiones te sientes mejor, a veces te sientes un poquito más con la pila más abajo, pero ¿cuál es lo interesante? Que no genere síntomas severos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, económicamente, socialmente, personalmente, te conlleva a muchos cambios y a muchos problemas. Así que no le ofrezcamos que le vamos a curar su enfermedad, porque eso no lo hace. Lo que haces es disminuir la respuesta inflamatoria, que no se generen síntomas severos, pero al no generarse síntomas severos, ahora sí que la salida y que la persona salga de este padecimiento, pues obviamente se eleva, ¿no? Y por lo tanto vamos a disminuir la morbilidad o comorbilidad o mortalidad de esa persona, ¿sí? Así que eso sería algo bien importante, ¿no? Enfocarnos en mencionarles que se va a sentir mejor, no se le van a quitar, pero no va a empeorar. Eso es lo interesante. A la gente que hemos tenido con síntomas severos, regresan a leves, pero permanecen esos, ¿sí? Y ya conforme va pasando el tiempo, entonces ahora sí, se revertirán también los síntomas leves hasta que tú ya sientes una mejoría sustancial de tu salud. ¿Alguna otra pregunta? Algunas preguntas, la doctora Mayra las está respondiendo en el chat. No sé, compañeros, si alguien más quizás por practicidad quiera abrir su micrófono y externar la pregunta que tenga. Hay un aporte, perdón, Dania, hay un aporte de mi parte que quiero realizar. No sé si ya lo comentaron y si no, yo lo hago. Hay una forma muy eficaz de poder corroborar
lo que hace Velage en un paciente con COVID. Hemos tenido a pacientes con frecuencia respiratoria muy alta. Lo normal en un paciente adulto es de 12 a 20. Y en el caso de pacientes COVID hay algunos que llegan arriba de 40. Aquí el asunto es que ustedes puedan decirle a alguien que ya tenga alguna situación de problema en la parte de respirar, que les puedan dar 5 dosis de Velage y un Inner 7. Primero, antes, ver su frecuencia respiratoria. No necesitan ningún aparato, solamente es ver qué tanto se levanta el pecho a la hora de respirar. En esa práctica normal que hacemos y que no nos damos cuenta, cada que respiramos, cuántas veces se eleva el pecho. Lo contabilizamos en 1 minuto, le damos 5 dosis de Velage y un Inner 7, y 20 minutos después volvemos a checar cuánto es la frecuencia respiratoria. Y ha habido pacientes que de 40, por poner un ejemplo, 20 minutos después bajan a 25, 24 de frecuencia respiratoria. O sea, eso es una forma muy rápida de poderle evidenciar, así como tenemos la capilaroscopía, donde demostramos que en 20 minutos, 15 minutos, se ve la mejora de la microcirculación. Con 5 dosis de Velage, un paciente que no puede respirar, que le cuesta trabajo, le podemos dar 5 Velage y un Inner 7, y 20 minutos después, inmediatamente ver la diferencia. Eso para un paciente, para una familia, para alguien que duda, obviamente al demostrarle que eso lo acabamos de hacer con Velage, obviamente le queda claro que tenemos algo que no tiene precedentes en la medicina y que no tiene forma de poder debatir que no funciona. En ese momento, inmediatamente comenzar de 10 a 15 sobres diluidos en medio litro, de 3 a 5 sobres por día, 1 hora en la mañana antes del desayuno, 1 hora después de la comida y ya por la tarde. De 10 a 15 sobres, y eso hace la diferencia totalmente. Y obviamente eso hace que ustedes pues lo corroboren, y el paciente al momento de que vea la diferencia. Y ustedes saben que hoy día de México, de cada 10 crónicos degenerativos, 7 son diabéticos y sus consecuencias. Y ahí es donde está el grave problema en diabéticos hipertensos. Si nosotros demostramos, gracias a esta prueba, que es factible revertir esta situación al grado de que el paciente empieza a recuperarse, no, hombre, o sea, no tienen ni idea del potencial que tiene Velage. De verdad, tenemos oro molido en nuestras manos. De verdad que es una bendición contar con Velage. Solo es cuestión de quitarnos el miedo a la hora de poderlo dar, de poderlo recomendar. Hagan esta prueba con personas que están muy mal. Así, 5 dosis de Velage, una de Inner 7. Primero cuenten cuántas veces se eleva el pecho, y de ahí denle esas 5 dosis de Velage e Inner y vuelvan otra vez a hacer el ejercicio, y se van a dar cuenta del beneficio en 20 minutos. Entonces, eso es una forma de poderlo evidenciar, y de ahí empezarle a dar el Velage, pero de 10 a 15 dosis, 2 semanas hace la diferencia. Y después seguirle dando Velage y con aspirina efervescente, porque el problema grave es que hay muchos pacientes que ya se empiezan a sentir bien, pero los trombos que genera esta situación hace que haya infartos. Yo he tenido aquí en Zacapuastla, desgraciadamente, 2 amigos que yo conocí de la juventud. Desgraciadamente yo no pude acercarles el Velage porque ando para arriba y para abajo, pero ya murieron por esa situación de que se sintieron bien, pero por esos trombos han generado infartos, y los 2 eran crónico-degenerativos. Entonces, no hay que confiarse, hay que decir a la gente que hay que continuar hasta que prácticamente ya no haya ningún indicio del problema. Con su oxímetro, checando frecuencia respiratoria, presión arterial, la situación de glucosa, o sea, todo tiene que estar estable para que ya podamos decir este paciente, pues ya 2 meses ya está fuera de peligro. Pues es mi aportación de lo que yo he visto
y la forma en cómo se lo hemos recomendado a las personas y el resultado ha sido contundente, total. Aquí no tengan la situación de miedo por aquellos que digan, ay, es que le va a dar crisis curativa. Por favor, es la vida de la gente. No pueden decirle que crisis curativa. O sea, hay que darle lo más que puedan de Velash y obviamente no va a generar absolutamente ningún problema. Pueden seguir con su medicamento y de verdad esto es extraordinario. Lo que viene para Sankey es extraordinario y más con las donaciones del proyecto que se dio de la donación. Va a haber mucha gente que va a estar interesadísima en seguirlo consumiendo. No tengan miedo, salgan con su cubrebocas, salgan con su gel antibacterial, protéjanse lo que son las medidas obviamente que se requieren tomar, pero salgan, porque la gente de verdad requiere una oportunidad y tú la llevas en tus manos gracias a Velash. Tú la llevas en tus manos y tu miedo hace que haya personas que estén muriendo en este momento porque tú sabiendo que esto es algo extraordinario y que no estés accionando, de verdad, requerimos volvernos un ejército de bienestarios que vela por la vida de la gente. Y ahí es donde yo creo que México es un país que ante las adversidades siempre ha sido muy humano. En el temblor del 86, 85, en las lluvias del 99, de verdad que somos un pueblo muy unido. Aquí es donde nosotros que tenemos esta gran maravilla, aquí estamos 69 personas, 70 personas en este momento. Imagínate que cada uno de nosotros tocara 100 personas. ¡Wow! O sea, de verdad que no tienes idea de la bendición en la que tú te vuelves, siendo o no siendo médico, llevando esto a más y más personas. Y aún si tuvieras miedo, tenemos una gran red de médicos acá. O sea, no tienes por qué quedarte cruzado de manos, ve porque la gente te está esperando. Esta es mi aportación, perdón, ya si me extendí y bueno, es lo que puedo compartir. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Doctora, está preguntando Fede en el chat, ¿qué es lo que hace el Velash en el organismo para que se fortalezca ante el COVID? Tengo pendiente una tumorectomía, ¿hay riesgos con pandemia? Sí, de hecho le contesté por escrito. Velash lo que hace es que disminuye el estrés oxidativo. Al disminuir el estrés oxidativo, pues mejora la funcionalidad celular. Por otro lado, mejora la circulación sanguínea y eso le va a ayudar a tener una mejor cicatrización de la herida quirúrgica que tenga cuando lo operen. La recuperación va a ser mucho mejor. Entonces, sí lo puede tomar. Si quiere que le vaya muy bien en su recuperación, que empiece a tomar Velash desde ahorita. Pues mira, yo creo que podría agregar un poquito de lo que dijo Juan. Es, muchas veces queremos actuar cuando ya tenemos problemas. Si se dan cuenta, yo por eso desde un inicio les decía, la posibilidad de que tengamos este padecimiento es muy alta. ¿Qué haces? Pues mejor prepárate. O sea, ¿para qué queremos llegar a un punto en el que vamos a necesitar muchas cosas? Pues mejor prepárate desde ahorita, ¿no? Es como ahorita por decir la persona que nos dice de la cirugía. Prepárate para entrar a tu cirugía. ¿Cómo? Una buena alimentación, ¿sí? Empieza a hacer ejercicio. Y obviamente si tú utilizas lo que hace Velash, precisamente como dice la doctora, es preparar tu cuerpo para eliminar todos esos desechos que tú tienes acumulados que no han permitido que funcione tu cuerpo. Entonces, ¿a qué personas el COVID ataca más? Pues precisamente ese tipo de personas, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Prepárate. Entonces, porque nos vimos otros que nos decían, solamente se da con síntomas. No, dalo desde la persona que no tiene síntomas, porque la mayor parte de nosotros llevamos una alimentación inadecuada, no hacemos ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Preparémonos. Eso va a ser, a la larga, primero, más económico y segundo, pues obviamente vas a generar muchísimo menos problemas en todos los aspectos que yo les acabo de comentar. Ahora, como decía Juan, puedes verlo de manera inmediata o de manera importante un cambio, sí, ¿no? Eso, digamos, de manera personal, te puedo decir que ahorita yo puedo decir que salgo sin miedo. Hay mucha gente que sigue en su casa encerrada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no sabe qué suceder, no sabe qué va a pasar y casi siempre vas a pensar en algo fatalista. Entonces, lo interesante es que, digamos, quitémonos ese miedo porque estamos haciendo algo para generar
que no reproduzca es un problema importante. Entonces, sí, también nosotros tenemos una enfermera que tenía ya problemas respiratorios, ¿sí? Ya con oximetrías alteradas, y efectivamente, como él ahorita lo mencionó, nosotros le dimos 6 sobres de inicio, y obviamente pudo dormir de manera correcta, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Ya pudo respirar, ya pudo dormir, porque ya llevaba varios días sin dormir. Así que no tengamos miedo, como dice Juan, ¿sí? La ventaja es de que es un medicamento que no te genera toxicidad, ¿sí? Y, digamos, ¿no? Si ustedes quieren verlo, pues utilícenlo, no pasa nada, hagan la prueba, tómense 3 sobres, van a ver que no sucede. Lo que sucede más bien es el miedo de utilizarlo. Así que sería la forma en que yo pudiera cerrar lo que Juan decía un poquito y darte mi experiencia de eso. Excelente, doctor Juan y doctora Mayra. Les agradecemos muchísimo. Estuvo extraordinaria esta plática, este conocimiento que han compartido con nosotros. Considero que para todos los que estamos conectados, médicos y no médicos, pues la verdad es que son herramientas que nos van a permitir poder abordar con mayor confianza este tema, poder ser una guía más precisa para todas las personas que aún no conocen de Sanki, que no conocen de sus fórmulas maravillosas. Y me parece, doctores, que este tema pues va a ir para largo. ¿Por qué no una segunda parte se me ocurre en donde todos los que estamos conectados podamos invitar a más personas para darles a conocer acerca de esto? Les agradezco mucho su tiempo, sobre todo, doctores, como siempre, apoyando al equipo y apoyando a todos los que formamos parte de la familia Sanki. Muchas bendiciones para ustedes y pues nos da gusto que también hayan salido adelante de este tema del COVID. Pues por nuestra parte sería todo. No veo por ahí algo más pendiente. Les mandan, les envían pues su agradecimiento varios compañeros y eso sería todo. Connie está preguntando por ahí, Concepción Velázquez, el Velázquez se compra en todas las farmacias. No, Concepción. Por favor, los que estén conectados, contacten a las personas que les hayan invitado. No, Velázquez no se encuentra detenido en una farmacia. Por favor, contacten a las personas que les enviaron esta invitación y ellos les van a guiar al respecto. Y pues creo que esto sería todo. Por ahí les siguen enviando agradecimientos, doctores, y pues yo creo que vamos por la segunda parte. ¿Qué les parece? Lo programamos. Y claro, si alguno de los participantes a lo mejor ya inicia o está generando, lo ve el funcionamiento con sus pacientes, su familiar o él mismo, también es bueno y poder generar un confianza para los que están temerosos de poder utilizar algo diferente. Entonces, sí se hace digamos, la confianza, ¿no? Ok, doctor. Muchas gracias. Sí, yo creo que vamos a invitar también a otras personas que desafortunadamente han sido contagiadas, pero que también han salido adelante tomando las fórmulas de Sanki para que esto se pueda ampliar más y vean pues que el impacto y el beneficio está llegando a muchas más personas. Pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Estamos para servirles. Todos somos familia Sanki y pues a darle con todo, compañeros. Antes de que podamos despedir la transmisión, no sé, doctora Mayra, Tania, ¿qué posibilidad habría de poder generar alguna transmisión de pacientes que compartan su recuperación después de haber tenido COVID? De pacientes que estuvieron muy mal y que gracias a Velázquez, gracias a Sanki, se recuperaron. Para que obviamente esto hable, pues, y lo podemos compartir. Digo, aquí el asunto es que todos se enteren respecto del beneficio que han tenido gracias a Sanki
y tener un, no sé, panel o testimonios de personas que estuvieron muy mal y que ellos como médicos vayan compartiendo cuáles fueron sus inicios cuando llegaron y cómo gracias a Sankey lograron pues salvar su vida. No sé si hay esa posibilidad, si tengan la conexión con algunos de esos pacientes, porque eso sería sensacional y nos encargaremos todos de poderlo compartir por todos lados. Claro que sí, Juan. De hecho, es lo que acababa ahorita de comentar. De hecho, no sería solo con gente de aquí de Morelos, doctor Juan, también con gente, compañeros de otros estados, incluso médicos que también están en Sankey, que en lo personal me han compartido evidencia de cómo estaban sus pacientes, cómo los han sacado adelante. También vamos a sacar los casos clínicos que se están generando en Cojutla, que son bastantes. Los mismos doctores, vaya, la doctora Mayra, el doctor Juan, han sacado adelante a muchos pacientes, a muchos colegas de ellos, ya en niveles bastante avanzados, los han sacado adelante con VELAR. Entonces, nosotros nos coordinamos para que esto sea aún más amplio, no solo de la gente de aquí de Morelos, no solo los médicos de aquí de Morelos, vamos a invitar a más compañeros y sí lo generamos y lo publicamos en los grupos para que pues se haga la difusión. ¿Está bien? Bien. Pues muchas gracias, sensacional, y felicidades al equipo de Morelos. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Juan, por el apoyo. Bonita tarde a todos. Bye. Excelente tarde a todos, bye. Bye. Hasta luego.